Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Sal y Luz. Hoy compartimos programa con la Delegación de Apostolado Seglar y es necesario que recuerden este momento que va a servir de presentación al tema que les proponemos hoy. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. La vocación cristiana es, por su naturaleza misma, vocación al apostolado. A la luz de esta dignidad y responsabilidad proclamada por el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia, deseo saludar a todos los representantes del laicado de España, y dirigirles desde esta histórica sede primada de Toledo un mensaje que ilumine los caminos del apostolado seglar en esta hora de gracia. Bueno, pues estas imágenes el próximo miércoles se cumplirán nada más y nada menos que 38 años y aunque la verdad es que podrían servir de cabecera para nuestro programa Sal y Luz, era el año 1982 cuando el pontífice San Juan Pablo II visitaba Toledo en esa gran explanada del barrio de Santa María de Benquerencia, donde pronunció una homilía y por eso lo destacamos en este programa y por eso el motivo de este programa dedicada íntegramente al apostolado seglar. Pues bien, hoy queremos recordar, hacer memoria de cómo fue esa visita y de lo que ha supuesto a lo largo de los años los ecos y efectos que ha tenido esta homilía, el mensaje de San Juan Pablo II en el apostolado seglar. Para ello vamos a saludar y vamos a tener ocasión de hablar con diferentes personas que vivieron ese momento muy cerca. En primer lugar tenemos que saludar a Inmaculada de Diego. Inmaculada, bienvenida. Pues bien hallados. Bueno, Inmaculada, nos vamos al año 1982. ¿Cómo participaste tú de ese momento? Pues mira, fue una de esas casualidades bonitas que te manda el Señor de vez en cuando. Yo no esperaba ir, pero por circunstancias a mi marido le ofreció don Santiago Calvo si queríamos ir y le ofrecía 2 entradas para que fuéramos. Y claro, mi marido dijo que sí, inmediatamente. Luego ocurrió que él no pudo ir porque tuvo que estar de guardia en la residencia, porque estaba todo preparado por si ocurría alguna historia y algo no ocurrió. Y yo llamé a mi madre, corre que te corre, a Madrid, y se vinieron y estuve con mi madre. Tuve esa grandísima suerte de poder compartir con ella ese día. Y estuvimos bien, estuvimos en primera fila, un poco lejos, pero muy bien, muy bien. Y espiritualmente pues fue un gozo enorme. Cuando volvíamos, que volvía con otros vecinos míos, que el doctor Zamora, que ven abajo, pues lo íbamos comentando los 4 que íbamos en el coche, que especial, que habíamos vivido un momento que no se iba a repetir en nuestras vidas y llevábamos todos un gozo inmenso de haber podido estar allí. ¿Qué recuerdos tienes de ese día, de ese momento? ¿Qué sensaciones? Bueno, háblanos de cómo te preparaste quizá para participar de ese acontecimiento. Yo lo decía antes, todo un acontecimiento, ¿no? El Papa aquí en Toledo y tan cerca, ¿no? Hombre, la preparación fue un poco remota en el sentido de que durante mucho tiempo pues estuvimos rezando, no solo yo, sino mucha gente, educación católica, todos, porque la visita fuera y diera muchos frutos, como así fue. Entonces esa preparación fue una preparación, digamos, remota. Y yo eso lo recuerdo siempre pues como un regalo muy especial que Dios me dio. O sea, que el Papa viniera a Toledo y que viniera a hablar de los laicos, que yo tengo esa vocación mía ahí siempre puesta, pues que viniera a hablarnos a los laicos me pareció una maravilla. No me perdí un tripio.
Luego, además, la sensación que yo saqué de aquello es que él nos había venido, y lo acaba de decir él en sus palabras, nos había venido como a abrazar a todos los laicos, con esa palabra poderosísima que tenía él, tan fuerte, que te llegaba tanto al corazón. Pues era la sensación de que nos abrazaba a todos, a los que estábamos en asociaciones, a los que iban por su cuenta, a los que eran de una asociación o de otra. O sea, él vino a unir, a abrazar, a acoger y luego a empujarnos. Nos plantó los caminos y nos empujó. Y esa es la sensación que yo he tenido y tengo de aquel momento. Que a partir de entonces, pues sí que ha habido en el laicado español un antes y un después más fructífero. Luego hablamos de ese antes y después en Toledo, cómo lo vivió usted. Pero por situarnos, usted ya vivía su vida de fe, pertenecía a la Acción Católica. Háblenos de cómo era su participación en la Iglesia, en la comunidad. En la comunidad, vamos a ver, yo hace muchísimos años que pertenezco a la Acción Católica y he estado durante mucho tiempo en primera línea de combate. Ahora ya llevo mucho tiempo que no, gracias a Dios, hay mucha gente que nos puede suplir muy bien y entonces ya no es ahora mi tarea, pero en aquel momento sí, en aquel momento pues estaba en primera línea de fuego y muy bien, porque vamos a ver, el Papa dijo muchas cosas que la Acción Católica las lleva en los genes. Habló de la eclesialidad, que es un punto fuerte nuestro. Habló de entrar en las parroquias, que es otro punto fuerte nuestro. Habló, pues eso, de hacer realidad en el reino de Dios, en las realidades temporales. O sea, los caminos que Él nos indicó son nuestros caminos. Los sentíamos como nuestros, pues para nosotros fue una maravilla. O sea, fue sentirnos apoyadísimos. ¿Alguna idea más a destacar de su homilía en esa explanada del barrio Santa María de Benquerencia, Inmaculada? Mira, la homilía tiene muchos puntos. Yo lo que pasa es que me he fijado solamente, he cogido una frase y me he fijado en dos cositas, porque como sabía que éramos más gente, no se puede agotar todo. Entonces, es curioso porque además me he fijado en una frase que yo no tenía subrayada. Yo tengo releída y releída más que releída la homilía, pero no me he fijado, he cogido justo una que no está, que dice así: somos responsables de un don que hay que transmitir con fidelidad. Porque me han llamado la atención esas tres palabras: responsabilidad, don y fidelidad. Si te das cuenta, el mismo Papa acababa de hablar de la responsabilidad, como él dice en la homilía, que surge de la propia dignidad de cristianos, nuestra responsabilidad para insertarnos en el mundo, que es donde estamos. Y él en ese momento nos exhortó a todos los laicos a que fuéramos coherentes con la fe que tenemos y fuéramos capaces de transmitirla con vigor, con fuerza, como él nos pedía en la nueva evangelización. Y además no se fijó solo en los movimientos o en las asociaciones, sino que fue a la persona concreta. Él dice: ninguno puede ser sustituido en las exigencias de su apostolado personal. O sea, él lo que quería era despertar en cada cristiano lo que tenemos, como sacerdotes, profetas y reyes, lo que tenemos que hacer en el mundo para hacer presente el reino de Dios. Y no quería que nadie se quedara fuera. Entonces nos invitó a todos. A mí ese tirar de nuestra responsabilidad me pareció que era además en un momento muy especial y que era muy necesario que lo hiciera. Luego habló del don que cada uno tenemos, de nuestro carisma, de nuestra manera de ser, de hacer aquí, para ponerla al servicio de esa evangelización que tanto costaba en aquel momento. Sigue costando, pero en aquel momento todavía más. Y luego habla de la palabra fidelidad, de ser fiel.
a mí me parece que en estos momentos se está confundiendo mucho la fidelidad con el fanatismo. Una cosa es el fanatismo religioso, que es acrítico, y otra cosa es la fidelidad a la palabra de Dios, la fidelidad al magisterio de la Iglesia para poder vivir la comunión. Y cuando haya dudas o dificultades, pues intentar superarlas desde el corazón, desde la inteligencia, buscar quien nos ayude, pero ser fiel. A mí me parece que hay una gran diferencia y que la fidelidad es absolutamente necesaria. Entonces me parecía que esas tres cosas son una de las claves, las muchas que da él en la homilía. Y me he querido fijar en estas. ¿Sonó a novedoso el mensaje de San Juan Pablo II en ese momento, Inmaculada? Estoy un poco sorda. No, le preguntaba si sonó a novedoso el mensaje de San Juan Pablo II en ese momento, dirigido a los laicos, por todas esas claves que usted ha dado. ¿Sonaba novedoso dentro de la Iglesia? Pues mira, para mucha gente sí, sonaba muy novedoso. Yo tengo que decir que es que a la acción católica esto nos sonaba a música celestial, porque es un poco... Claro, es que es nuestra identidad, entonces a nosotros no nos sonaba novedoso, nos sonaba maravilloso, es otra historia. Claro. Pero sí que es cierto que había mucha gente que no se quería comprometer, que tenía mucho miedo al asociacionismo. Por otra parte también había mucho clericalismo entonces por ahí se conjugaba muchas cosas y bueno, pues sí que a muchísima gente le sonó novedoso el tema de la política que estaba en aquel momento muy puntero. Sí que es cierto que a mucha gente le sonó novedoso. A nosotros nos estimuló mucho, Inmaculada, antes ha dicho que hubo un antes y un después en el laicado en España. ¿Y en Toledo, en la diócesis, qué efectos tuvo esta homilía? Pues mira, en ese momento, en Toledo quizás lo padeciéramos menos, pero también estaban dándose un poco los coletazos de la teología de la liberación. Y aquí había teólogos que iban por esa línea, que estaban en el fiel de la balanza, que unos se inclinaban luego hacia un lado y otros hacia otro. Había también algunas asociaciones que también, o algunos movimientos que también estaban ahí muy en el fiel de la balanza, de la fidelidad y de lo que yo he dicho antes, o sea, lo dijo él, dijo, se han ido superando entre vosotros situaciones críticas de identidad asociativa y hay que buscar y conocer las consecuencias para poder superarlas. Y en Toledo también pasaba. En Toledo había mucho clericalismo por las circunstancias de la ciudad, y había mucho clericalismo y costaba mucho que los sacerdotes a veces aceptaran acompañar a los movimientos, y la Iglesia se construye en corresponsabilidad con ellos y nosotros, y si no, no construimos nada. Entonces, eso sí que se ha ido superando, y una de las razones por las que se ha ido superando es el empuje que él dio, porque en la propia homilía a los conciliarios les mandó un recadito muy corto, pero muy profundo, porque mira, les dijo que fueran garantía de eclesialidad y de comunión, que se identificasen con la asociación o con el movimiento que estaban, en la que estaban, o la que acompañaban, y que animaran la fe y el espíritu apostólico y misionero de la Iglesia. Eso sigue siendo de plena actualidad hoy, porque si no lo hacen, mal. Pero es que nosotros no lo podemos hacer sin ellos. O sea, claro. Es cierto que dice que la evangelización la harán los laicos o no se hará, vale, pero solos no. Entonces, claro, esas resistencias que había que vencer, pues costaron mucho trabajo. Yo, como decías antes, anécdota, pues mira, una anécdota un poco triste. A mí me dijo don Marcelo personalmente
cuando estaba buscando conciliarios para que nos acompañaran. Me han dicho que no, Inmaculada, tal y tal sacerdote. ¿Tú te lo esperabas? Pues no. Y ahí está. Y le costaba trabajo encontrarnos conciliarios. Conciliarios. Y todo eso se ha ido venciendo. Yo creo que ahora el obispo llama a un sacerdote para que sea conciliario de una asociación de un movimiento y dice encantado que sí. Y esa diferencia es abismal. Claro. Para nosotros es fundamental. Pues Inmaculada, muchísimas gracias por participar, por ofrecernos su testimonio en este programa, por compartir todos esos recuerdos, todos esos momentos de algo que fue un acontecimiento no solo para la Iglesia en Toledo, sino para la Iglesia en general, ¿no? Vamos a seguir descubriendo a otras personas que también así lo vivieron. Inmaculada de Diego, muchísimas gracias. A vosotros. Adiós. Hay quien asegura que San Juan Pablo II en Toledo, en esa homilía que recordábamos antes, adelantó ya su exhortación apostólica Christi Fideles Laici. Saludamos a Luciano Soto. Luciano, bienvenido, ¿qué tal? Gracias, Conchi, bien hallado. ¿Qué tal andáis? Bien, bien, bien. Bueno, son palabras suyas, ¿verdad que sí? En Padre Nuestro, en el Padre Nuestro de este fin de semana, recordando esa visita de San Juan Pablo II hace ahora 38 años. Pero antes de preguntarte por esta cuestión del por qué tú dices que la exhortación apostólica Christi Fideles Laici la adelantó de alguna manera Juan Pablo II en nuestra ciudad, háblame de cómo participaste, qué recuerdos tienes tú de ese momento, Luciano. Bueno, pues recordar después de 38 años las cosas es muy difícil, pero es que hay acontecimientos que es imposible olvidar. Y para mí este acontecimiento es imposible olvidar, no solamente para mí, sino también creo que también para los grupos con los que yo compartía formación y compromiso apostólico. Y es imposible olvidar este acontecimiento que supuso para mí, me parece que fue un acontecimiento muy intenso y además muy ilusionante. Intenso porque no fue el acontecimiento en sí lo que vivimos, sino fue también su preparación anticipada y luego su trabajo posterior. Por eso, con estos grupos con los que yo compartía formación y compromiso, resultó muy intenso, muy importante, porque fue muy bonito precisamente por la preparación que tuvimos que tener de cara precisamente a lo que iba a venir a hablarnos San Juan Pablo II aquí en Toledo, sobre el apostolado seglar, sobre lo que estábamos haciendo nosotros en los grupos. Por eso también creo que fue además muy ilusionante. Ya podemos hablar, ahora cuando hablemos de otras cosas, sí, te diré por qué fue también muy ilusionante. Muy ilusionante. Yo le preguntaba antes a Inmaculada si era novedoso que el Papa hablase así a los laicos en ese momento. Bueno, fue novedoso porque el Papa era la primera vez que nos hablaba, en ese momento, vamos. Nos había hablado ya con otros documentos también muy importantes, que ya había, en los 2 años que llevaba de pontificado, ya nos había traído todo su testamento, su testimonio, sí, apostólico y lo que quería hacer, ¿sabes? Pero novedoso, lo único que hizo fue precisamente actualizar y hablar con claridad de toda la teología del laicado que nos propuso el Concilio Vaticano II. O sea, que los laicos que estábamos ya en grupos, nosotros vivíamos los grupos de Acción Católica Rural, ya habíamos estudiado documentos muy importantes sobre el laicado. Habíamos estudiado Lumen Gentium, habíamos estudiado Gaudium et Spes, Apostólica Nascositatem, que nos hablan precisamente de lo que es la teología del laicado y su eclesiología. Lo único que hizo San Juan Pablo II, es precisamente dar un impulso a esta teología que era muy difícil de entender en la década de los 70, muy difícil, porque, claro, procedíamos de una época de nacionalcatolicismo donde los seglares no éramos gran cosa en la vida de la Iglesia. Y toda la teología laical del concilio nos dijo cosas muy importantes, que sí, todavía en España no se no terminaban de cuajar, ¿no? Pero no se veían, pero que el Papa
nos lo dijo con una claridad tan importante que nos dio una gran alegría y además nos propuso para nosotros una labor muy ilusionante, como estoy diciendo, mucha ilusión. Sí, vamos, que los laicos, en lenguaje del Congreso Nacional de Laicos, eran como actores de reparto, no los protagonistas en ese momento, ¿no? Nada, de segunda, tercera o cuarta categoría. Bueno. Yo siempre he dicho, hablando entre nosotros, éramos monaguillos de los clérigos, ni más ni menos. En la teología anterior, en la eclesiología anterior, es que hay que hablar así. Incluso nosotros en Acción Católica, se puede decir que entré a formar parte de estos grupos, soy bastante, con el Concilio Vaticano II. Anteriormente, pues viví poco la Acción Católica preconciliar, pero por lo que he leído y lo que he visto y lo que me han contado otros compañeros, éramos más o menos el brazo largo de la jerarquía. Formábamos parte de la jerárquico, pero no teníamos una entidad así de laicos comprometidos y eclesialmente dignos y responsables de nuestra acción en la Iglesia, en la comunión y en la misión. Luciano, yo te presentaba y decía que tú escribes en Padre Nuestro esta semana que Juan Pablo II adelantó su exhortación Christi Fideles Laici en este momento, en Toledo, en esa homilía. ¿Por qué lo dices? Indudablemente, para mí, cualquiera que lea con reflexión el discurso homilía que nos hizo en el Polígono y cualquiera que haya profundizado bien en Christi Fideles Laici, se da uno cuenta precisamente que son dos documentos paralelos. Y me explico por qué paralelos. Hombre, la homilía, el discurso, puede ser una síntesis, un resumen, pero que coincide perfectamente con todo lo que él quiere y marca en ese encuadre tan extraordinario de Christi Fideles Laici, lo que él marca sobre el laicado. Primero, la identidad de los laicos. En segundo lugar, los laicos en la Iglesia comunión. En tercer lugar, los laicos en la Iglesia misión. Y en cuarto lugar, los instrumentos necesarios para una formación integral, para crecer y dar más fruto, como dice en Christi Fideles Laici. Y estos elementos son los que tiene muy en cuenta el Papa en el discurso en Toledo. Si lo leemos despacito y reflexivamente, veremos cómo él explica nuestra dignidad. Varias veces, con una fuerza que le caracterizaba al Papa. Parece mentira que estaba después de un atentado como el que sufrió recientemente casi, con una voz potente. Yo esto lo recuerdo perfectamente porque a mí me llamó mucho la atención. ¿Con qué fuerza nos gritó? Vosotros laicos sois iglesia, varias veces. Vosotros sois iglesia. Es decir, marcaba la importancia de nuestra dignidad y nuestra responsabilidad que nos la da precisamente el bautismo, el estar bautizado. Y ese ser iglesia que es mucha dignidad, muy importante. Yo el artículo del periódico del Padre Nuestro le titulo Dignidad y Responsabilidad, efectivamente, porque esto, el Papa lo dice muy claro, supone una gran dignidad, la misma dignidad que tienen los clérigos, que tienen los de vida religiosa, porque todos somos ciertamente corresponsables de la vida de la Iglesia. De la misma manera, en distintas circunstancias, en distintas situaciones, pero en igualdad de dignidad. Y además con una grave responsabilidad que si la tuviésemos en cuenta los laicos, nos daríamos cuenta perfectamente de dónde nos puede llevar. Y la única diferencia que veo yo es que la motivación con la que empezaron el discurso y con la que empieza Christi Fideles Laici, la motivación evangélica, es distinta pero igual. Empieza el discurso en Toledo, empieza con vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal del mundo, la luz del mundo, y nos la aplica a nosotros. Y en Christi Fideles Laici dice, escogiendo a Mateo, en otro texto de Mateo 20, dice, estáis llamados a la viña del Señor. La viña del Señor nos llama a comprometernos y trabajar en su viña. Las palabras de Christi Fideles Laici son muy claras. No hay que ser no tenemos
tener ningún tipo ocioso, hay que trabajar en la viña del Señor. Y vosotros sois los llamados, los seglares, a trabajar también en esa viña. Pero los dos, el discurso y Christi Fideles y Laici, a mí me parecen perfectamente paralelos. Yo creo que la idea del Papa ya estaba muy clara en Toledo sobre lo que es el apostolado de los laicos. El apostolado seglar. Dices en el artículo precisamente al que nos referíamos antes que no eran tiempos fáciles para el apostolado de los laicos. ¿Cómo era el apostolado de los laicos en ese momento, en el año 1982? Bueno, en aquella época había dificultades, muchas dificultades extraeclesiales e intraeclesiales. Extraeclesiales vivíamos una situación en España muy difícil, estábamos en plena transición política, lo difícil que era cambiar un régimen político autoritario por un régimen democrático. Vamos, la democracia no la habíamos conocido ninguno, ni éramos responsables de lo que significaba aquello. Y había que aprender a vivir y actuar en democracia. Y si recordamos el momento, acababan de ganar las elecciones el Partido Socialista Obrero Español. Y todavía el gobierno socialista no había tomado posesión del gobierno, que lo tomó en diciembre. Nosotros estábamos en noviembre con la visita del Papa. Y eran momentos muy difíciles porque incluso yo digo que ya había comenzado en España una oleada bastante importante secularizadora. La secularización había empezado a meterse dentro, a avanzar en la sociedad española. Y claro, una secularización de un país que vivíamos una sociedad de cristianismo sociológico pleno, a cambiar ahora mismo y empezar a entrar posturas secularizantes, pues las complicaciones te la ponían muy difícil para una actuación pues que no encontrábamos muchas veces respuestas los cristianos comprometidos, muy difícil de encontrar. Y luego teníamos también dificultades pues de tipo intraeclesiales, porque el concilio todavía no habíamos encontrado el punto medio. No habíamos asimilado los postulados del concilio. Todavía no había cuajado, Luciano, el concilio. Todavía no había cuajado. Fíjate, que estábamos en el 75 se murió Franco. Y el concilio fue en el 65 y ni los obispos. Pues yo leía revistas, ya entonces leía muchas revistas eclesiales y periódicos. Ni los obispos habían asimilado todavía los españoles lo que representaba el concilio, y los seglares menos. Se había producido en los años últimos de la década del 60 la crisis de la acción católica. En la década de los 70 tuvimos que empezar a reconstruir, los que estábamos en pleno vigor, estábamos en plena juventud, a reconstruir la acción católica, porque había quedado totalmente desmantelada. Entonces, en Toledo empezamos a estructurar una nueva acción católica de acuerdo precisamente con los postulados del concilio, que eran muy distintos que los que se tenían en cuenta en el preconcilio, la acción católica del preconcilio. Y eso costó mucha sangre, sudor y lágrimas. Estábamos en pleno proceso de reconstrucción y además, cuando vino el Papa ya estaba un poco en crecimiento. El movimiento rural, entonces, los grupos rurales, estábamos creciendo. Estábamos ya incluso, yo no sé si en 20 o 25 pueblos. Y entonces aquello eran muchas dificultades. Pero ¿con qué ilusión preparamos la venida del Papa? Con mucha ilusión. ¿Y con qué ilusión nos fuimos a nuestra casa? Por lo que vivimos, por lo que oímos y por lo que representó luego para nuestra vida del apostolado seglar. Eso te quería preguntar, ¿qué es lo que representó, qué cambió a partir de entonces, por ejemplo, en el apostolado seglar, en el movimiento asociativo aquí en Toledo? Sí, pues cambió mucho en Toledo y cambió mucho en España. Yo creo que fue un gran impulso lo que dio y trajo a España y hacia la diócesis de Toledo, por supuesto, el Papa el Santo, San Juan Pablo II. Nos inyectó ilusión, mucha ilusión. Y dio comienzo una década en el apostolado seglar que yo la llamo la década prodigiosa, perdonad
la década de los 80 para mí fue una década prodigiosa, por lo que representó para la vida de la Iglesia y para el apostolado seglar en concreto. Fijaros que en nuestra Iglesia, nada más terminar aproximadamente a los 2 años, y lo cita, los documentos del Sínodo Diocesano lo cita, que fue un impulso. Se celebró un sínodo extraordinario de los obispos en Roma en el año 85, es decir, 3 años después, donde se quiso evaluar de alguna manera cómo estaba, en qué condiciones estaba el concilio, las claves del concilio en aquellos momentos. Bueno, pues en el año 85 ya se empezó a hablar en los términos eclesiales nuestros diocesanos de hacer un sínodo diocesano. Y una noche, una tarde, un día, don Marcelo dijo que había que hacer el sínodo. Y ahí yo nos lanzamos a la tarea de un sínodo que fue luz, de una luminosidad extraordinaria para la vida eclesial de Toledo. Porque desde el año 85 que se empezó a trabajar con unos momentos de lanzamiento y otros momentos de preparación, duraron 3 años, con una cantidad de grupos impresionantes, yo no me acuerdo, pero de 1000 y pico grupos funcionando. 1000 y pico grupos en la diócesis de Toledo, eso era, en la cuestión de apostolado seglar y en cuestión eclesial, eso era un hecho extraordinario, trabajando los temas del sínodo. Y luego 2 años más del sínodo propiamente dicho, que terminó en el año 90. Por eso yo la llamo la década prodigiosa. Pero es que en España pasó lo mismo. Nuestros obispos nos obsequiaron con unos documentos fantásticos que nos abrieron los ojos en muchos momentos y con mucha facilidad. El documento de cristianos, de católicos en la vida pública, eso supuso un avance impresionante, grande, para la reflexión nuestra sobre lo que representa la responsabilidad de los laicos en la vida pública. Es un documento que todavía teníamos que estar releyendo y reflexionando sobre él. Otro documento, Testigos del Dios Vivo, Constructores de la Paz, fueron documentos que sacaron nuestros obispos en aquella década, extraordinarios para nuestra reflexión personal y de grupo. El Congreso de Evangelización y Hombre de Hoy, qué congreso más extraordinario. Ahí están las conclusiones que se tenían que estar releyendo, porque en realidad se trabajaron cosas que todavía se siguen trabajando. Por eso te estoy diciendo que fue una década magnífica, extraordinaria, y que culminó con Christe Fidelis Laici en el año 90, y el documento de nuestros obispos, que está todavía sin desenredar y sin trabajar, que es Cristianos, es verdad que está todavía ahí, sí, casi sin entrenar, Cristianos laicos, Iglesia en el mundo. En fin, creo yo que en estos momentos, con el Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en salida, creo que es otro empujoncito que nos va a venir muy bien. Eso te iba a decir, ¿no? Porque decías que el documento ese todavía está sin desenredar, pues se nos va juntando el trabajo, ¿no, Luciano? Porque ahora veremos lo que ha supuesto y los ecos que ha tenido también en el Congreso Nacional de Laicos, que se celebró en febrero de este mismo año en Madrid. Pero bueno, pues tarea tenemos por delante, sin duda alguna. Luciano Soto, ahí tenemos. Un placer, como siempre, que nos acompañes, aunque sea de esta manera. Gracias por compartir tu experiencia. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Conchi y Eva. Gracias. Y nosotros hacemos un breve descanso y enseguida estamos de vuelta para ver cuáles han sido los efectos, los ecos que tenía esa homilía de San Juan Pablo II en el año 1982 en el Laicado de Toledo y de España.
Y ahora de nuevo aquí para hablar en esta última parte del programa de hoy de los ecos y los efectos del mensaje de esa homilía de San Juan Pablo II en el barrio de Santa María de Benquerencia en el año 1982, una homilía que, como hemos visto, estaba dirigida principalmente al apostolado seglar, a los laicos. Ecos y efectos que pasan por hablar también del Congreso Nacional de Laicos, que se celebraba el pasado mes de febrero en Madrid. Y para ello hemos querido invitar a Eva Moreno. Ella es la secretaria de la Delegación de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Toledo. Eva, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar diciendo, Eva, que ustedes en el intermedio han podido ver un espacio sobre un artículo que firma el Grupo Areópago. El Grupo Areópago, que pertenece a la Delegación de Apostolado Seglar, es un grupo de trabajo más, como pueda ser el grupo agalense, y bueno, pues decirles que vamos a cada lunes ofrecerles esos artículos en este programa sobre todos aquellos temas que ellos consideren oportunos, temas de actualidad, ¿verdad que sí? Sí, bueno, pues para mí es una alegría que el grupo Areópago y uno de sus artículos semanales sea retransmitido a través de este programa. Y sí, el grupo de Areópago es un grupo de opinión perteneciente a la Delegación de Apostolado Seglar y está formado por católicos de Toledo de diferentes ámbitos, desde periodistas hasta sacerdotes o personas como Luciano o como yo, o funcionarios como pueda ser yo, que periódicamente escribimos sobre temas de actualidad desde la doctrina social de la Iglesia. Se publican también en los medios de comunicación y en la página web de Areópago, grupo areopagodiálogo.com, creo que es la página web. Y también, aparte de aquí en este programa Sal y Luz, se publica semanalmente uno de los artículos en el Padre Nuestro. Estupendo. Bueno, volvemos al tema que nos ocupa, la visita de San Juan Pablo II en el año 1982, esa homilía que, bueno, que podemos decir y adelantar que ustedes van a poder disfrutar todo lo que fue la visita el próximo jueves aquí en Canal Diocesano de Televisión a las 10 de la noche, un programa especial íntegro sobre lo que fue la visita y el viaje del Papa San Juan Pablo II en el año 82. Luego se lo recordamos también, pero volvemos a ese momento. Yo no sé si tú habías nacido. Tú no podrás recordar nada, seguro. ¿O sí? No, sí que había nacido, era muy pequeña, pero no me acuerdo de nada, la verdad. He tenido que releer la homilía, he visto algunas imágenes y la verdad es que este acontecimiento que desde el Arzobispado de Toledo está impulsando para dar a conocer el aniversario de la visita en el polígono del Papa, pues me ha venido bien para recordar lo que fue esta visita. Para mí el Papa Juan Pablo II ha sido el Papa de mi juventud. El Papa de siempre, ¿no? Sí, claro. Donde he crecido en la fe, y el último recuerdo del Papa anciano vivo es la visita en Madrid en el 2011, donde participé como voluntaria en esa visita y le vi pasar delante de mí en la plaza de Colón. Entonces, la verdad es que es un Papa Santo muy entrañable y muy cercano para nosotros. En 2003. En el 2003, sí. Ah, es que has dicho 2011, digo, ya era Benedicto XVI, la JMJ. Sí, sí. Vale, vale. Bueno, por situarnos, hablamos de la homilía de 1982, yo he dicho que eso tiene sus ecos, nos lo ha contado Luciano, nos lo ha contado Inmaculada, en el apostolado asociado de aquella época, de los años 80, un apostolado hemos visto, bueno, pues difícil, diferente, pero lo cierto es que el eco, los efectos de esta homilía llegan hasta hoy. Y no tenemos que irnos mucho más atrás, ¿no? Sino a este mes de febrero, cuando todo seguía siendo más o menos normal, cuando en Madrid se celebra el Congreso Nacional de Laicos y tú precisamente participas en él, ¿no? ¿Qué te recuerda? Tú cuando has dicho que te has preparado para venir al programa, la homilía del año 1982, con lo vivido en el Congreso Nacional de Laicos, Eva, ¿qué cosas en común tienen? Bueno, pues lo ha dicho Luciano antes, la ilusión con la que se preparó la visita de Juan Pablo II a Toledo, que se mantuvo durante mucho tiempo, es lo que ha expresado antes Luciano, y la ilusión con la que los 28 congresistas
y la gente que participó en las experiencias extradiocesanas participamos en el Congreso de Laicos. El Papa, yo releyendo la homilía de Juan Pablo II, el Papa en el año 82 dijo, estaba dirigido al apostolado seglar. Sí. Los protagonistas del Congreso Nacional de Laicos en febrero de 2020 éramos laicos y laicas, pueblo de Dios en salida. Entonces, bueno, pues la similitud está clara. Una de las palabras que dijo Juan Pablo II en el año 82 y que nos dirigió a todos los laicos era tenemos que ser testigos de Dios en el mundo. Una de las conclusiones del Congreso Nacional de Laicos es la presencia de los laicos en medio del mundo, vivir la fe en nuestro mundo. Entonces, me parece que ese impulso al laicado en el año 82 sigue vigente y de plena actualidad en el Congreso Nacional de Laicos, y espero que se mantenga durante mucho más tiempo. Claro, porque yo recordando, ¿no?, lo que nos decía Inmaculada, que supuso un impulso esa homilía de San Juan Pablo II a los laicos en el 82. Recordando también que en el Congreso Nacional de Laicos del mes de febrero se nos dice algo muy importante, y es: no sois actores de reparto, sois los protagonistas de todo esto. ¿Qué pasa, Eva? ¿Nos lo tienen que recordar tantas veces? ¿No nos lo terminamos de creer? Pues yo creo que quienes no nos lo creemos somos los laicos. Los propios laicos. Sí, que nos lo tienen que estar repitiendo. Es como que necesitamos que nos inyecten un poco de... Es que el mensaje en realidad es el mismo. Es el mismo. Con diferentes palabras, pero somos pueblo de Dios en salidas, y lo que dijo Juan Pablo II en su homilía es que tenemos que salir al mundo, que somos protagonistas, y nosotros en el Congreso Nacional de Laicos nos volvieron a repetir que tenemos una misión. Dijo Juan Pablo II que los laicos no pueden negar la responsabilidad evangelizadora que nosotros tenemos. Y en el Congreso Nacional de Laicos se nos insistió por activa y por pasiva de la vocación laical, de la misión evangelizadora que tenemos los laicos, que todos somos responsables de esta Iglesia, en este mundo actual, que la verdad es que en el año 82, lo han dicho Inmaculada y Luciano, era una situación distinta también, después de empezando con la democracia, y sin embargo nosotros ahora son otros tiempos también muy difíciles, con una sociedad secularizada, plurireligiosa, y donde nos ponen muchas piedras en el camino, pero el mensaje es el mismo, que somos protagonistas y que si los laicos no nos empujamos, no salimos adelante dentro de nuestro mundo. Juan Pablo II hacía referencia también en su homilía a los laicos en el mundo de la política, en el mundo de la economía, de la familia, de la cultura. Y en el Congreso Nacional también igual había testimonios de personas que con su palabra nos hacían ver que son sal y luz que en el mundo en el que vivimos. Había un político, había familia, había gente que daba testimonio dentro de su vida, yo qué sé, hasta en la música, los músicos que participaron. Había periodistas también. Los periodistas. Entonces, bueno, pues las similitudes son muchas, y los ecos de Juan Pablo II en el año 82, aunque no se dijo explícitamente, porque en el contenido del mensaje del Congreso Nacional de Laicos estaba muy presente. Y yo creo que ahora viéndolo así y escuchando también a Inmaculada y a Luciano su testimonio, bueno, pues esa ilusión con la que ellos lo vivieron es la misma ilusión que nosotros vivimos el Congreso Nacional en febrero. Y yo me acuerdo que cuando el martes siguiente, en una reunión en la parroquia en Illescas, tuve que explicar qué había hecho, bueno, pues la verdad es que lo vivía con tanta pasión, ese Congreso Nacional y todo lo que habíamos experimentado, pues que me da alegría y a veces me da pena, porque claro, en marzo
de repente Sí. todo quedó zarandeado y se nos paró. Pero bueno, esa ilusión y ese dinamismo hay que mantenerlo. Eso te iba a preguntar. Yo siempre, y así lo hablaba también con Isaac Martín cuando vino al primero de los programas de la temporada, ¿no? El Congreso Nacional de Laicos se celebra a mediados del mes de febrero, pero no pasa ni un mes y estamos ya todos encerrados en casa. Se nos llamaba ser pueblo de Dios en salida, sin embargo, desde casa teníamos que ejercer esa misión, ¿no? ¿El Congreso Nacional de Laicos en qué ha quedado? Y en nuestra diócesis, es decir, antes hablábamos de que estos grandes acontecimientos tienen un pre, un durante y luego un post. El pre nos lo habéis contado muchas veces, ¿no? Esas encuestas, todo el trabajo, todas las reuniones que antes de febrero tuvieron lugar, ¿no? En nuestra diócesis, pero ¿y el post? ¿Cómo se hace en mitad de una pandemia? Bueno, pues como bien has dicho, el Congreso es un camino, era un proceso, y un proceso que no ha terminado. Febrero, Madrid, fue un hecho importantísimo, pero no era una meta, era una continuación. Entonces, pues el Congreso se celebró, yo creo que es providencial, lo he leído en un artículo que publica Isaac Martín y que va a salir recientemente en la revista Misión Joven, que lo recomiendo, pues que providencialmente se pudo celebrar, porque después de todo el trabajo que había detrás, ¿por qué la pandemia no pudo surgir en el mes de febrero? Sin embargo, se pudo celebrar y surgió en marzo, bueno, no sabemos cuándo, pero cuando fue en marzo explotó, cuando se tomaron medidas. Eso es, entonces el Congreso es un proceso, ha habido un pre, un congreso y un poscongreso, y en eso estamos, trabajando en el poscongreso. Recordemos que los puntos claves del Congreso eran la sinodalidad y el discernimiento, y eso es lo que hay que integrar en las acciones pastorales y evangelizadoras de las parroquias, incluso de la diócesis, trabajar en comunión todos juntos y adaptándonos a lo que nos ha tocado vivir. Empezando por el Zoom, que por ejemplo, pues ahora mismo pues no lo conocíamos y yo creo que es una parte esencial, pero sobre todo que el dinamismo y la fuerza con la que salimos el 16 de febrero de Madrid no tiene que pararse y bueno, nosotros desde la delegación, desde el primer momento nos hemos estado reuniendo, trabajando, si cabe más que antes, porque nos solemos reunir una vez al mes, pero en los tiempos fuertes de la primera ola de la pandemia nos reuníamos todas las semanas y surgieron iniciativas interesantes y fructíferas que como grupo nos ayudó, y yo creo que las acciones y las actividades que surgieron de esas reuniones han dado su fruto y intentarán estar dentro de lo que es el poscongreso, pero sobre todo es integrar la sinodalidad, el discernimiento, la comunión y la renovación en las acciones pastorales de las parroquias y de la diócesis. Quiero recordar que cuando terminó el Congreso, el último mensaje es que caminábamos hacia un renovado Pentecostés. Y bueno, pues en eso estamos, en renovarnos con nuevos horizontes, con nuevos proyectos, con nuevos retos y sobre todo adaptándonos a las circunstancias del mundo en el que vivimos. Dando gracias a Dios porque se pudo celebrar y porque estamos aquí, la verdad. Desde luego. Bueno, antes decían algo, tanto Luciano como Inmaculada, de que en los años 80, bueno, pues apuntaban al clericalismo, que era la nota dominante, ¿no? Quizá en nuestra diócesis de Toledo también, ¿no? Y apuntaba Luciano, iba un poco más allá y decía que, o Inmaculada yo creo que era, que les costaba conseguir conciliarios para los distintos movimientos, es decir, cada uno tiene su misión y la corresponsabilidad que debemos establecer los laicos con los sacerdotes pues tiene que quedar clara, ¿no? Desde la Delegación de Apostolado Seglar, y vamos al hoy, ha comenzado en esta semana pues una rutina que ya viene siendo habitual, si echamos la vista atrás, años anteriores también lo hacíais así, porque se trata de presentar los distintos movimientos y las distintas realidades diocesanas en el convictorio, es decir, a los sacerdotes recién ordenados, ¿no?
Sí, bueno, pues mañana 3 de noviembre empieza la primera jornada. Estaba previsto para, creo que para marzo, pero bueno, pues las circunstancias hubo que son obvias, hubo que retrasarlo y finalmente, por lo menos mañana, a día de hoy, se puede presentar lo que es el apostolado asociado a los jóvenes sacerdotes en el convictorio. Las jornadas están previstas para el 3 de noviembre y el 24 de noviembre. Hay unas presentaciones, unas ponencias, mañana de don Álvaro y don Ramón, y el día 24 creo que participa Isaac Martín, nuestro delegado de apostolado seglar. También se presenta mañana en el convictorio la acción católica y los movimientos familiaristas y eucarísticos. Sí. Yo creo que en el año 82 yo no era consciente de cómo estaba el tema de los conciliarios, sí, pero imagino, por lo que conozco, que ahora no hay tanto problema en conseguir conciliarios para los movimientos. Y lo importante es dar a conocer lo que es el movimiento, las asociaciones que tenemos en la diócesis de Toledo. Es el propósito, que el apostolado y el asociacionismo se ha conocido a los sacerdotes. Yo creo que muchos de ellos ya desde su trayectoria y su formación en el seminario conocen los movimientos, pero quizás ahora hay algunos que no los conocen. Entonces, es enriquecedor y bueno, no está mal que ellos conozcan y profundicen y pregunten sobre los carismas de los diferentes movimientos que tenemos en la diócesis, que son bastantes. Bueno, y ya por ir terminando, decir que la Delegación de Apostolado Seglar celebra este sábado un acto que va a tener lugar en el Seminario Mayor, que va a contar pues, con diferentes partes. Ahora nos hablas de cómo se van a desarrollar y que vamos a poder disfrutar, y a mí me dejas que diga que se lo vamos a ofrecer a partir de las 10 de la mañana en Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión en directo. El acto lleva como título Pueblo de Dios en salida, recuerdo y memoria del mensaje de San Juan Pablo II al apostolado seglar en Toledo con motivo de los 38 años de la visita de San Juan Pablo II a la archidiócesis. Pasado mañana se cumplirá ese aniversario. Un acto también importante y que bueno, pues nos va a servir para recordar lo que fue ese aniversario, Eva. Sí, pues bueno, pues el sábado, si Dios quiere, nos veremos en el seminario y está enmarcado también dentro de lo que es el postcongreso, para continuar lo que es el impulso en la vocación y en la misión evangelizadora de todos los laicos. Bueno, dejar claro, antes de continuar, Eva, que es con invitación, que las personas que van a participar son los 28 congresistas de nuestra archidiócesis que participasteis en el Congreso Nacional de manera presencial, los que puedan, los que... El resto desde casa a través de Canal Diocesano. Efectivamente, bueno, pues la situación en la que vivimos y las restricciones a las que tenemos que cumplir hacen que solo podamos estar unos poquitos. Va a ser el primer acto de los 28 congresistas con don Francisco, ya que cuando se celebró el congreso todavía don Francisco no era nuestro arzobispo, y luego, bueno, pues hemos tenido ocasión en la Delegación de Apostolado Seglar, a través del Zoom, hemos tenido alguna reunión del equipo con don Francisco, pero lo que es presencialmente será este sábado, en el contexto del aniversario de la homilía y la visita de Juan Pablo II, que en Toledo en el año 82, que se pone en relación con el Congreso Nacional de Laicos. Participará don Francisco, y luego también habrá un testimonio de Luciano Soto, que bueno, pues él como miembro, como congresista y también como vividor de lo que fue la visita en el año 82, que ya hemos escuchado antes. Y luego también Isaac nos presentará a todos los congresistas la guía del postcongreso que recientemente se ha publicado.
Estupendo eso, este sábado a las 10 de la mañana. Y recordarles también que si quieren, bueno, pues conocer y revivir de alguna manera lo que fue esa visita de San Juan Pablo II en el año 1982, pues esta casa, este jueves a las 10 de la noche, les va a ofrecer pues todo lo que fue la retransmisión en su día de esa visita del Papa a Toledo. Y dicho esto, pues agradecemos que haya estado con nosotros Eva Moreno. Muchísimas gracias. A ti por la invitación y nada, cuidaros mucho. Gracias por compartir todo con nosotros y ya lo han visto, pueden seguir recordando lo que fue esa visita de la que ahora se cumplen 38 años si están atentos a nuestra programación especial en Radio Santa María de Toledo y también en Canal Diocesano de Televisión. Muchísimas gracias por su atención y hasta la semana que viene.